Nach, es la ACB, juega 0405, sí. Se acerca el inicio oficial de la temporada. La semana que viene analizaremos en profundidad la Supercopa, pero esta vamos a ir ultimando los últimos amistosos de pretemporada. Además, ya lo dijimos la semana pasada, que solamente iba a estar Andrés Miso en el partido, de toda la gente de Murcia. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora nos cuentas, porque fuiste en nuestros ojos, en Illescas. Pero déjame que salude a Laura primero. Laura Fernández, muy buenas. Hola. Cuéntanos, Andrés, sensaciones. Te iba a decir de la derrota de Lucas Murcia, pero bueno, que en realidad fue victoria, que luego ya se ha visto que ese triple de Dylan Ennis estaba en tiempo y si hubiese habido instant replay, pero que en pretemporada no hay, pues se hubiese llevado la victoria al equipo de Sito. Pero más allá del resultado, ¿qué te pareció el partido? El Instant Replay podría haber sido yo, que yo lo vi en directo clarísimo. Me hubieran preguntado y yo hubiera dicho que No había duda, ¿no? yo para mí lo vi además bastante claro dentro. Entonces, bueno, una equivocación del árbitro. Pero sí, la verdad que un partido atractivo para ver. Dos equipos que bueno, siendo todavía pretemporada, pues ya se notó que tenía que ver poco con el ritmo del primer partido de UCAM Murcia. Y bueno, es verdad que hubo muchos fallos todavía, sobre todo defensivos, pero bueno, un nivel físico aceptable para el momento de pretemporada en el que estamos. Y bueno, pues como os digo, pues un partido muy entretenido para el espectador. Otro día que no estuvieron ni San Ros ni Kuruks, entonces pues hubo también que recolocar piezas, ¿no? Pero que Brociansky, que además me acuerdo que bueno, hiciste un vídeo y lo subí a redes sociales que decías que era pues de lo más destacado por parte de Lucas Murcia. Sí, la verdad que hizo un partido muy completo, además de su juego abierto en el 4, lo utilizó Sito también para jugar situaciones de poste bajo y sacó bastante rendimiento. Luego también por destacar a un jugador más, pues Enis también hizo un muy buen partido, muy acertado por momentos y bueno, pues en general yo creo que el equipo estuvo bien y ajustando piezas. Por dar también algún detalle, yo creo que algo que a lo mejor por momentos la temporada pasada, sobre todo en la recta final, pues costaba un poco más, que era la lectura del pick and roll. Por ejemplo, el otro día en el partido lo hicieron muy bien. Sacaron muchas ventajas jugando pick and roll y bueno, pues ajustando. Y es que esta semana ha hablado Marco Todorovic y decía que, bueno, que las molestias que le impidieron jugar el playoff y que, bueno, hizo que no terminase en la liga, que ya eran cosa del pasado, que ya está al 100%, que está entrenando sin molestias. El otro día yo en Yecla, además también lo comentaba Laura, le vimos como sin querer arriesgar. Sí que parecía que ya no tenía nada de esa lesión, pero que no quería arriesgar igual que a Virgander. ¿Cómo viste a los pivots? Porque además no estuvo Radovic y me imagino que alguno también tuvo que ir al 4. Sí, por momentos tuvieron que jugar Todorovic y Musa y Todorovic y Vingander. Y bueno, el que hacía el 4, Todorovic era el que hacía el 4 y bueno, pues al final son situaciones que pueden ocurrir en el transcurso de la temporada. Al tener solamente un 4, pues tuvo que optar por esta opción y tampoco es que se notara mucho que faltaba un 4 puro. Yo creo que lo hicieron bien y bueno, son pruebas que hay que hacer en pretemporada y que pueden servir de cara al futuro. Y bueno, este fin de semana, cuando la gente esté viendo esto, quizá ya se esté jugando el partido de Cartagena, depende cuando lo vean. Porque este fin de semana hay doble amistoso. Ya los últimos de pretemporada, viernes derby contra Cartagena, domingo contra Covirán Granada, rival ACB. Laura, ¿cómo a nivel de entrenadora, cómo se gestionan esas cargas? ¿Juegas un amistoso sabiendo que el domingo tienes otro? Sin arriesgar o como teniendo en cuenta también que es pretemporada, que veremos, Sanros seguramente no va a estar, porque además Sito ha dicho hoy que es difícil que juegue la Supercopa, pero Kuruks, bueno, ya ha empezado a hacer cositas con el grupo, Radovic también. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues realmente UCAN es el que lo tiene más a favor para esa gestión de este fin de semana, de este viernes a domingo, porque son Cartagena y Granada los que quizá doblan. En este caso, tienes un día por medio de descanso, no es lo normal, sí que es verdad que UCAN está acostumbrado a viajes y partidos con Champions, de alguna forma no va a ser algo nuevo, sí que va a ser como ese volver a recuperarte quizá antes de lo que tu cuerpo está preparado. Como hablamos, es pretemporada, nos sigue valiendo para hacer pues muchas pruebas, pues como hablaba Andrés, de probar chicos que jueguen juntos y demás, que una vez que llegue la jornada 1 no te vas a poner a experimentar. Lo bueno que también hablábamos, que tiene una plantilla larga, aunque tengan ahí a Kurux y a San Ross que no estén disponibles o que Kurux esté empezando ahora, digamos que sí que hay piezas como para poder tener un bagaje de rotación alto, ya que obviamente no será un torneo fácil tampoco y sí que tienes esa capacidad para plantearlo como 2 partidos que vas a querer ganar, que vas a querer competir y poder manejar, digamos, ahí tu fatiga que vayas arrastrando durante la semana, que tampoco creo que en este caso UCAM baja su nivel de intensidad esta semana para poder llegar bien al finde, sino que de alguna forma lo preparas y ya si el domingo responden o no las piernas, seguramente sea cuestión de que ya a estas alturas de pretemporada estén mucho más dentro de ese estado físico, esa forma física, porque tenemos ya Supercopa y el comienzo de la liga. Y Andrés, como jugador, ¿qué haces? Te reservas, pero claro, también es Cartagena, que no es Murcia, pero vamos, que está a menos de una hora Cartagena de Murcia, que va a ir mucha gente, que es un torneo súper atractivo, que es un derbi, aunque es contra un equipo recién ascendido al Eporo, bueno, primera FEP. ¿Qué haces? ¿Te reservas? ¿No? ¿Vas con cautela? No hay que reservarse, hay que jugar los 2 partidos pensando que te puede pasar lo mismo una semana después, ya en competición oficial. Entonces, Sí. como he dicho antes, la pretemporada sirve para hacer pruebas y sirve también para poder experimentar casos que te puedan venir más adelante. Y al final en Supercopa puedes jugar 2 partidos que hay seguidos, en la Copa del Rey 3, incluso alguna en la doble competición jugar un domingo y luego jugar un martes. O sea, al final te puede servir para lo que pase en la temporada y hay que tomárselo como eso. Y chicos, ¿se sacan conclusiones pese a jugar con un rival de una categoría menos? O por ejemplo, el primer partido en Yecla que fue contra Flamengo, que es un equipo al final de una liga inferior a la liga andesa, bueno, inferior a la liga andesa son casi todas, quitando la NBA, ¿no? A nivel competición doméstica me refiero. Pero pues se pueden sacar conclusiones, ¿no? Porque al final, claro, de tus 4 amistosos, solamente 2 han sido contra equipos, o van a ser, porque queda el de Covirán Granada, contra equipos de la Liga Endesa, Laura. O lo importante es competir, sea quien sea el rival. Obviamente creo que lo importante es seguir tu plan de pretemporada. Por supuesto creo que está implícito el competir cada uno de los partidos, es decir, sin reservarte, sin gestionarlo de forma rara porque puede pasar en cualquier momento, como ha dicho Andrés, en una Copa del Rey, por ejemplo. Entonces, a pesar de ser un rival de una categoría más baja, puede hacer esa simple motivación de este equipo que viene de una categoría inferior te haga plantearte muchísimas dificultades en ese partido. No creo que vaya a ser un partido fácil, ni mucho menos. Entonces, de alguna forma, UCAN se va a ir midiendo cada vez como a un nivel de estrés, pero simplemente por su propio estado, es decir, por estar más cerca del momento en el que hay que competir de forma más seria o oficial, simplemente. Como dijimos, el partido de Yecla al final había jugadores que todavía estaban entrando, que todavía estaban como, bueno, al final no Me están en su apetece Regulinchi, que diría Emilio. es un poco así. Pero obviamente creo que no son partidos que haya que dejar pasar y que creo que igualmente se va a competir igual que si fuera un rival de la competición. Aunque es verdad que a nivel jugador, eso que no sea oficial siempre te hace bueno, quizá aquí puedo tener como una forma de filtrar mi esfuerzo, es decir, en otro momento podría hacer quizá más, no quiere decir eso que vayas a ir andando ni nada de esto,
pero siempre el que tenga esa oficialidad le da un plus que nunca te dará un amistoso. Pero los entrenadores, que siempre sois un poco raritos, Andrés, bueno, y Laura, los dos, sí que conforme se acerca ya el inicio oficial, no te gusta tanto jugar contra rivales de una categoría inferior, ¿o no? Bueno, yo creo que en este caso ya estaban encargados de decir a los jugadores que es un derbi, que es un Murcia-Cartagena y que aunque sea un recién ascendido al Leporo, es un equipo del Leporo. Y bueno, pues me imagino que les habrán dicho bueno, pues que hay rivalidad entre Murcia y Cartagena y que va a ser un partido muy bonito y que bueno, pues que hay que prepararlo, pues eso, como un partido más de pretemporada, pero compitiendo, obviamente. Lo normal que es, pues que gane UCAM Murcia, pero vamos a ver, en pretemporada ya se ha visto muchas veces que equipos de división inferior plantan cara al equipo de división superior y más en este caso que Cartagena, pues me imagino que tendrá la moral por las nubes, por lo bonito que puede ser después. No sé si han jugado alguna vez, me imagino que no, ¿no? En baloncesto un Bueno, mi compañero Fernando Vera hablaba de hace, no sé, casi sí, 30 años o así. En el Pleistoceno, pero actualmente no. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser muy bonito. Pleistoceno. Sí, ¿no? Sobre todo porque al final Cartagena está deseando ver a su equipo. Cartagena tiene muchísima gente que va a verlo. El palacio es muy bonito. La verdad que jugar allí está muy guay. Y creo que eso al final pues va añadiendo ingredientes que quizás no sea presión en ningún momento para UCAM, pero sí sea motivación para Cartagena. Oye, y ahora que estamos ya en el tramo final de la pretemporada, porque queda, bueno, esta semana, ¿vale? Luego es la Supercopa, que para el resto de equipos que no la juegan todavía tienen una semana, pero San Ros y Kurux todavía no están entrenando o han empezado a hacer cositas esta semana. ¿Eso cuánto puede afectar a UCAM Murcia de cara, ya no hablo de la Supercopa, sino a la jornada 1, porque son dos jugadores súper importantes en los esquemas de Sito, o lo eran el año pasado por lo menos, los únicos aleros puros que tiene la plantilla, aunque pueda haber mucha polivalencia, y si el objetivo es intentar volver a estar en Copa, pues el inicio es clave, además que lo llevamos hablando en las últimas tertulias, porque como conservas bloque, puedes marcar esas ventajas al inicio de temporada, pero claro, si tus dos jugadores o dos de tus jugadores más importantes no han hecho casi nada de pretemporada, ¿esto cómo puede afectar, Laura? Pues sí que es verdad que ahora mismo es un poco incierto el si llegarán y no y el cómo. También es verdad que al no haberlos tenido durante toda la pretemporada, has tenido tiempo también, o es algo que, no sé, una lesión en Supercopa, una lesión en la semana previa al comienzo de la liga, sí que te ha dado esa posibilidad de ir supliendo esas bajas con tus otros jugadores que pueden estar al principio un poco fuera de su posición, pero que ya hemos visto como hemos jugado con 2 bases o con 2 5. Entonces, de alguna forma, sí que ya se ha probado esa forma de hacerlo, esa combinación, y que digamos que no va a ser algo nuevo si tuviéramos que empezar la liga sin ellos, sino que sí que ha tenido ese momento de poder meter a Kurux al 3 o bueno, darle minutos con 2 bases, que son, aunque sean 3 exteriores más bien pequeños, bueno, pues aunque esté un poquito fuera de su posición, realmente se puede suplir bien. Pero ¿cuánto tiempo tardas en ponerte? Claro, porque no es volver de una lesión cuando ya estabas compitiendo, sino claro, es que es desde junio no competir. Bueno, a ver, Kurux jugó el preolímpico, que fue... ¿Cuándo fue el preolímpico? Principios de julio, si no me equivoco, ¿no? Eso fue el último partido que jugó Rodions y San Ros, pues el último contra el Real Madrid. Entonces es que al final, Andrés, el periodo de inactividad y de no entrenar y de pues, no competir es muy grande, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y jugadores tan físicos dicen que recuperan un pelín antes, pero ¿cuánto tiempo necesitas? Porque si al final no has hecho pretemporada con lo importante que es la pretemporada. Yo, como era muy poco físico, tardaba mucho más. Seguramente que ellos, la recuperación va a ser más rápida. Pues también depende un poco de la lesión que tengan, de si sienten molestias, si no Voy a recordar, pues para la gente que esté escuchando esto y diga, pero ¿y de qué les ha pasado? A San Ros
le han limpiado la rodilla. Hablando un poquito con los fisios, me decían que cuando los jugadores cumplen, ya bueno, cuando pasan de los 30 y la carga de minutos y basas tu juego tanto en el físico también, pues al final tienes muchas adherencias y le han limpiado la zona. Quiero decir, no ha sido una operación porque se ha roto algo, no, simplemente ha sido pues de limpiar la zona, de un poco prevención de una futura lesión más importante y quitar unas adherencias. Y Kurucs, que forzó muchísimo para el playoff en el tobillo, pues sigue arrastrando un poco el tobillo, pero luego aparte se le ha sumado exactamente el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, unas molestias en la zona cervical que le bajan hasta el hombro y que, bueno, pues que le han tenido, no solo que no haya jugado los partidos, sino que es que tampoco entrenaba. Sigue, Andrés. Pues dicho esto, no lo sé, es que depende de los jugadores y de su evolución. No sé cómo. Dices que han empezado esta semana a hacer cosas. Pues yo calculo que a lo mejor, pues eso, 15, 20 días no se los quita nadie hasta que se vean bien, y luego pues hay que sumarle que no van a estar bien el primer día, el primer partido, Claro. quiero decir, porque les falta ritmo de competición. Entonces, pues para verlos al 100%, pues igual hay que esperar todavía un mes y algo. Entonces, pues nos Ya, ponemos a pero que la liga calcular. empieza ya, que no hay tiempo. Pues si no hay tiempo, Primer partido en Badalona contra Adam Hanga, por ejemplo. En esa posición, me refiero. pues habrá que suplirlo con otras cosas. Hay otros jugadores, hay otras armas y bueno, ya están bien, se está viendo en la pretemporada que hay otros jugadores que están dando un paso adelante, que están teniendo calidad, están teniendo protagonismo y minutos de calidad. Hablando un poquito también de la polivalencia de la plantilla, Laura decía, es que sí te ha hecho unas declaraciones estos días de, bueno, que Dani García viene también un poco a apretarle las tuercas a Hackanson y a Coupen y que bueno, que también podría ir Dani al 1 y pasar tanto a Hackanson como a Coupen al 2 y a Ennis o Radevo al 3 cuando no estén los aleros que hemos dicho que están lesionados. Entonces, importante, ¿no? Esa polivalencia en la plantilla y no sé, yo es que sigo diciendo ya desde el primer día que el puro, base puro me parece Dani, que los otros en realidad es que me parecen más escoltas. Sí, además de que Hackanson ¿de quién estábamos hablando? Y Coupen. Y Coupen, eso es. Espera que Emilio no se me hubiese olvidado. Ellos además son una amenaza exterior, es decir, es verdad que se pueden utilizar muy bien al 2 y como dijimos el año pasado, al final tuvimos muchos problemas para subir balón, para que alguien quisiera asumir ese rol, de forma que fue hasta San Rosa el que tuvo que acabar haciéndolo. Entonces sí que muchas veces te sirve un poquito de liberación, que Dani pueda asumir ese rol, pueda ser él el que tenga esa responsabilidad y de alguna forma ellos pueden perfectamente rotar esa posición y ser ambos polivalentes, ya te digo, en Y-Clase yo como cualquiera de los dos podía jugar el sistema al 1 o al 2. Creo realmente que Dani está mucho más cómodo al 1, es como tú dices, el base más puro. Y no es raro que Eni pueda jugar al 3, no es ninguna locura que cualquier escoltanero pueda usar esas posiciones. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un 4 más grande, más físico, sí que podemos jugar esas posiciones de poste bajo, esas opciones. Quizás si tenemos que meter a un 4 de menos altura, pues simplemente teníamos que jugar algún sistema, alguna forma en la que estuvieran más fuera y utilizar más a nuestros 5 dentro. Entonces creo que todo al final es voluble según lo que tengamos, pero creo que el juego de Lucan se puede adaptar muy bien a las necesidades que surjan. No es ninguna locura el tener a Hackanson ocupe de 2 teniendo a Dani de 1. ¿Quién jugó más? Ay, perdona. No, le iba a preguntar a Andrés que en el partido de Yescas, ¿quién jugó más al 2? Porque en el de Yeclas sí que empezó Dani más al 2, pero decía Sito que era porque todavía no se sabía muchos sistemas. Entonces, como los otros ya continuaban, claro, pues seguía. Dani defendía al base, pero atacaba al 2. No sé si en Yescas cambió un poco, Andrés. Fue parecido. Es verdad que yo creo que Dani jugó más al 1, aunque también jugó del 2. Hacía lo mismo, apretaba también desde el inicio cancha completa, 3/4 al base contrario. Coupen también jugó de 1 bastante tiempo. Y bueno, pues como decía Laura, al final
Enis es un 2-3, al final es un tío muy físico que puede jugar perfectamente al 3 y en esa posición de 1-2 pues tienes 5 jugadores para poder jugar ahí en esas dos posiciones. Y además no tiene por qué ser cuando estén jugando dos bases o unos dos de los bajitos que tiene el equipo, que no, tú juegas de base y tú de dos, no. El que la coge la puede subir y el otro juega al 2 y se pueden compenetrar perfectamente. ¿Creéis que Haakanson tiene cierta presión o más que sus compañeros este año? Porque quizá, bueno, pues el año pasado por sus lesiones no pudo empezar la temporada increíble, pero al final no rindió como él se esperaba, porque al final el verano pasado sonaba para muchos equipos de cotas superiores a Luka Murcia, tanto de proyecto económico como deportivo. Y en ese sentido, ¿creéis que tiene un poquito más la presión el sueco, Laura? Sí, quizá de volver a demostrar aquello que hizo al inicio de temporada y que no se volvió a ver luego, es verdad que por lesión y demás, no volver a coger quizá ese ritmo, ese acierto que tenía antes, y porque este año es mucho más reemplazable, es decir, el año pasado, cuando él volviese iba a tener su hueco ahí, era llegar y ibas a jugar. Ahora Y es mucho además más con reemplazable. Coupen que tardó en estar. Perdón. Correcto, Sí. se sumó que él empezó muy bien y Coupen tarda un poquito en llegar a su momento de confianza más óptimo, digamos, pero este año quizá ese pequeño bajón, una lesión, algo que te mantenga unos partidos fuera, te puede costar mucho más caro porque Dani García puede coger más protagonismo y porque Coupen, si está acertado, está al nivel que acabó la temporada pasada, pues puede hacer que este puesto de 1-2 estén ya más fijos en la parte, digamos, o en el quinteto titular y que te cueste ser esa rotación, porque también hemos visto que Kurucs está muy bien esta pretemporada, está con ganas, está muy motivado y muy acertado desde el triple. Y Sito dijo que había hablado con él y le había dicho que iba a tener más rol esta temporada a Arthur Cruz que la pasada. Andrés, ¿esto os pasa a los jugadores? El poneros en cierto modo vosotros mismos esa presión de igual no he rendido como esperaba yo haber rendido el año pasado y este año sí o sí, pues tengo que dar un paso adelante. Bueno, lo piensas, al final es tu trabajo y uno en el trabajo siempre quiere lo mejor para él mismo y para el equipo. Y bueno, pues es verdad que lo puedes pensar. Oye, mira, vengo de una temporada, pues eso, que con dificultades de lesión y puede que tenga esa cierta presión de querer volver a tener pues el protagonismo que tuvo hace 2 temporadas o el que tuvo la temporada pasada al principio antes de lesionarse. Yo creo que es un error siempre ponerse presión. Al final, bueno, yo creo Pero que es humano también, ¿no? Ponerse esa presión a uno mismo. Perfectamente, y hay jugadores, bueno, hay muchos jugadores que no lo llevan nada bien, el tema de la presión. A todos los niveles, presión de medios, presión pues cuando sales de una lesión, presión en momentos puntuales del partido. Bueno, pues hay jugadores que lo llevan mejor y jugadores que lo llevan peor. Y ya, es que hemos hablado de Lude, pero otro caso, por ejemplo, Virgander, que era el MVP de la liga hasta la lesión, que decía, bueno, es que aquí en febrero te lo levanta cualquier Euroliga y se va, y luego pues tardó mucho en volver y no volvió a ese tono, ¿no? Supongo que, aunque por personalidad los dos, como, pues es un decir, pero es que como son suecos, son muy tranquilos, que no se les ve tampoco que se vayan a alterar mucho, Laura. Sí, es una sensación parecida con uno y con otro, porque igualmente el año pasado, obviamente, Virgander estaba en el top 1 de los pivots, pero es que a nivel de toda la competición, no era porque aquí en Murcia estuviese haciendo estos números y no éramos simplemente aquí los que confiábamos en él, algo como general. Y quizá ahora ya pasa que ya estamos hablando ya de 3-5, con Musa acabando la temporada muy bien, ayudando mucho, de alguna forma muy metido en el equipo, asumiendo su rol, siendo muy consciente de cómo ayudar al equipo. Y Todorovic es verdad que acabó también renqueante como Virgander. Entonces es un poco ahora a ver cuál de los dos va a coger ese rol de titular, porque es verdad que una vez que comienza la liga, los quintetos no suelen variar demasiado de un partido a otro y ya dependerá de qué nos dan, si alguno aporta algo distinto al otro que pueda hacer que mantenga esa diferenciación y que Sito prefiera
un perfil a otro, porque al final son jugadores parecidos. Quizá, pues, bueno, el acierto puede hacer que uno u otro vayan por delante en la rotación ahora en la Supercopa sobre todo y en el inicio de la Liga. Andrés, tú el otro día dijiste que eras un entrenador que no fijabas, de decir, tú vas a jugar 30, que no fijabas mucho los roles al principio. Pero como jugador, si primer partido oficial de pretemporada o jornada 1, ves que has jugado, que no sales en el quinteto, que no has jugado, no sé, 20, ¿qué piensas? Yo lo de salir en el quinteto me parece una chorrada. Me ha parecido como jugador también, ¿eh? Yo ¿Sí? de hecho... Pero no, sí, a algunos me consta que les importa, ¿eh? yo veo que les importa, te lo digo yo. Les importa mucho y me parece una chorrada. Me O parece sea, como que absurdo si no porque... salen en el quinteto se cruzan en el partido, eso Mira, pasa. mira, en el quinteto, yo como jugador, ¿eh? En el quinteto, hablo como jugador. Entre que entras de verdad en ritmo de partido, porque no es lo mismo el calentamiento que el partido. Sí. Entre que entras, entre que estás medio frío. Si el partido es por la mañana, pues no es lo mismo que por la tarde. Sin darte cuenta, pasan 7-8 minutos hasta que de verdad te metes en el partido. Y yo lo pensaba como jugador y digo, si es que yo prefiero en el banquillo. Veo cómo empieza el partido. Cuando salgo, normalmente ya hay bonus. Cada falta son 2 tiros libres. Es que ya ves un poco cómo está yendo el partido, quién está más enchufado, quién no. A mí me Ya, pero gustaba. porque tú igual tienes una lectura del juego que lo sabes leer, pero otros no. Entonces dices, joder, ahora tengo que entrar yo y Bueno, la flecha va hacia abajo o hacia arriba, no es pero solo bueno. lectura de juego, ¿eh? Es un poco tener aquí un poquito las ideas claras. Ah, bueno, Porque. perdón. No, pero sí, que no lo digo por mí, es que lo digo por jugadores, compañeros que he tenido y por jugadores que he entrenado. Que esto es verdad, que esto es que se ve mucho. Y yo, como entrenador, lo digo siempre. El quinteto es algo puntual. O sea, a mí me dan a elegir entre jugar los primeros 10 minutos y jugar los últimos 10 y obviamente prefiero jugar el final del partido. Pero hay muchos jugadores que, como tú bien dices, de hecho lo hemos hablado fuera de cámaras, se dice fuera de cámaras también aquí en... Sí, dilo como fuera de quieras. cámaras. Sí. Y que no entiendo por qué esa mentalidad. No, es que si no juego el quinteto, es que me da... Ya me empiezo a pensar que el entrenador, que el partido, que no tengo ganas de jugar. Son ¿Pero gilipollas. qué O sea, pasa? ¿el qué? Que tú sabes qué pasa. Pasa y son chorradas. Pasa y son chorradas y son... Y como compañero molesta decir, joder, ya este ya no va a salir de inicio y ya me va a dar el partido. ¿O no? Bueno, si te lo da, pues claro que molesta. Otra cosa es que te lo dé. Normalmente no te lo suele dar a ti, se lo suele dar al entrenador de turno o el cuerpo técnico de turno, pero es verdad que me parece algo absurdo. Y yo, en estos 4 años como entrenador, lo recalco mucho. O sea, el quinteto es algo puntual. Es algo que sirve para empezar el partido y luego el partido puede dar 1000 vueltas. Incluso algún jugador que no ha jugado apenas en la primera parte, en los 2 primeros cuartos, luego puede salir en los 2 siguientes cuartos y ser clave para el final del partido. Laura, igual, diferente. Yo pienso igual, a pesar de que ahora, de estos últimos años sí que juego más de titulares, como que muchas veces cuando no era la titular me autoconvencí y realmente lo veía como Andrés, decir, voy a ver cómo empieza esto desde aquí y ahora ya salimos con algo, como unas pistas que tú ya tienes, un scouting que no te han dado y que tú estás viendo ahí por primera vez. De alguna forma también es útil para tener otra lectura del partido cuando sales. No creo que sea necesario salir de titular para estar enchufado, ni muchas veces eso, casi que pagas un poquito más un mal comienzo, un buen comienzo que luego no va a servir o no va a ser condicionante para el resto del partido. Y sí que es verdad que a mí me pasa que me agoto mucho más los 5 primeros minutos que 5 minutos en cualquier otro momento del partido. Entonces, no creo que sea algo que ni que te condicione el partido, ni que te haga pensar, bueno, claro, es que ahí estamos en alguna forma de ya pensamientos que van un poco más lejos de esto, pero pensar que por no salir de titular no confiar en ti o cualquier chorrada de estas es absurdo. Creo que eso O son chorradas que nos inventamos la prensa, seguramente. Decir, ¡boh! Este ya no ha también. salido de inicio. Yo cuando, perdona que te corte, yo cuando hablamos del tema este pongo siempre el ejemplo del Chacho. El Chacho, me gustaría a mí saber en todos sus partidos, toda su carrera oficial, cuántas veces ha salido de inicio. Porque bastante, muchas menos de las que ha empezado el partido desde el banquillo. Ya, pero el Chacho, vosotros, o sea,
te vuelvo a decir lo de antes, que sois 3 personas que también veis con una claridad el juego, qué tal, qué cual, y, bueno, y el Chacho, pues no hay que decir la carrera que ha tenido, ¿no? Entonces que igual no es equiparable a todos los jugadores, que cada uno pues ve las cosas de una manera, ¿o qué? Porque quizá tampoco empatizan o se ponen en tu lugar o en el lugar del planteamiento de un partido, que un partido no es salir a jugarlo. Un partido tiene una, digamos, estrategia y mucho más a un nivel profesional como es ese. Ahora somos de una categoría inferior, pues bueno. O sea que si ahora nosotros vemos, por resumir, la gente, los titulares en la pretemporada o en la Supercopa, los que empiezan el partido, y ya no solo los que empiezan, sino pues, este ha tenido muchos minutos en pretemporada y tal y cual, eso no cuenta. No creo que sea relevante una titularidad, simplemente te da esa primera confianza o que estés, digamos, mejor acoplado a cómo quiero empezar jugando el partido. Pues ya está, tema decidido. En la semana que viene lo vemos, a ver quién ha empezado. Bueno, igual se reparten porque como son 2 partidos tan seguidos. Chicos, la semana que viene vamos a ver, que no he dicho nada, que Emilio no ha podido estar por motivos de agenda. Vamos a ver si la semana que viene estamos todos. Hacemos previa de la Supercopa, que Unicaja, que es el rival en semifinales, está jugando ahora este fin de semana la Intercontinental, que es en Singapur. Entonces, hablándolo, por ejemplo, el otro día con Carlos Cabezas, me decía, vamos a llegar muy cansados porque el viaje es eterno, pero por otra parte, por rodados, porque ya han jugado por un título o una competición oficial estos días. Pero todo eso la semana que viene. Andrés, Laura, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Pero